Hola, bienvenidos a esta clase de anatomía. El día de hoy les vamos a hablar acerca del ojo y el oído humano. El equipo está conformado por mí, Asís Oropesa Temolsin, y por mi compañera Camila Simone López Rodríguez. Comenzaremos hablando sobre la anatomía del ojo y posteriormente pasaremos a la anatomía del oído. En la anatomía del ojo revisaremos estructuras óseas, musculares, nerviosas y vasculares, y en el oído la anatomía nerviosa, vascular, el oído externo, el oído medio, la anatomía muscular, la anatomía ósea y el oído interno. Anatomía del ojo. El ojo es el órgano encargado de la visión. Se encuentra en la órbita y está formado por el globo ocular y estructuras anexas. La córnea es una estructura transparente y avascular que permite el paso de la luz y representa el principal medio refractivo del ojo. La órbita ocular está conformada por 7 huesos que crean una estructura piramidal para proteger el ojo. Estos huesos La coroides es una capa frontal, altamente cigomático, vascularizada que maxilar, nutre las capas esquimoides, externas de la etmoides, retina. lagrimal y palatino. El cuerpo ciliar contiene el músculo ciliar. Este es responsable de la acomodación y los procesos ciliares que producen el humor acuoso. El iris regula la entrada de luz mediante la pupila. La retina es la capa Gracias nerviosa a del sus ojo. músculos, el Esta esfínter es la y el encargada de dilatador transformar que la veremos luz en posteriormente. impulsos nerviosos. La mácula lútea es una región especializada de la retina, en cuyo centro se encuentra la fovea. La fovea es una pequeña invaginación responsable de la máxima agudeza visual localizada en el centro del fondo de ojo. El disco óptico es una elevación de la retina por donde pasan las fibras sensoriales y los vasos retinianos a través del globo ocular. Las fibras nerviosas se transportan a través del nervio óptico, el segundo par craneal, y viajan junto a la arteria y la vena central de la retina. Este disco óptico es el sitio donde emergen las fibras del nervio óptico. Este carece de fotorreceptores, por lo que se conoce como el punto ciego del ojo. El humor acuoso es un líquido transparente producido por los procesos ciliares. Su función es mantener la presión intraocular y nutrir estructuras avasculares, principalmente la córnea y el cristalino. El cristalino es una estructura transparente y biconvexa cuya función principal es enfocar la luz sobre la retina. Además, participa en la acomodación, modificando su forma para permitir la visión cercana y lejana. Además de las estructuras del globo ocular, en la región orbitaria existen glándulas importantes encargadas principalmente de la producción y secreción de componentes de la película lagrimal. Glándula lagrimal. La glándula lagrimal se localiza en la porción superlateral de la órbita, en la fosa lagrimal del hueso frontal. Se divide en dos porciones, en la porción orbitaria y en la porción palpebral. La porción orbitaria corresponde a la parte más grande y superior de la glándula, situada dentro de la órbita. Su función es producir la mayor parte del componente acuoso de la lágrima. La porción palpebral se encuentra inferior a la orbitaria, cercana al párpado superior. Su función es conduce la secreción lagrimal hacia la superficie ocular a través de conductos excretores. La función general de la glándula lagrimal es producir lágrimas cuya función es lubricar, proteger y limpiar la superficie del ojo. La secreción lagrimal depende principalmente de las fibras parasimpáticas provenientes del nervio facial, el número 7, por lo que este nervio es el que inerva principalmente a la glándula lagrimal. Ahora pasaremos a las glándulas tarsales o de Meibomian. Su ubicación.
Las glándulas tarsales se encuentran dentro de los tarsos de los párpados. La función que tienen es que producen una secreción lipídica que evita la evaporación rápida de la lágrima. Tienen alta importancia ya que su secreción contribuye a la estabilidad de la película lagrimal. En el borde de los párpados también se encuentran las glándulas ciliares, asociadas a las pestañas. Entre ellas destacan las glándulas de Sayce, que son glándulas sebáceas encargadas de producir una secreción lipídica que lubrica las pestañas, y las glándulas de Moore, que corresponden a las glándulas sudoríparas modificadas. Ambas contribuyen a la protección y mantenimiento del borde palpebral. La inflamación o infección de estas glándulas pueden producir un orzuelo. Ahora hablaremos de los músculos del ojo con su inervación e irrigación. Ahora revisaremos el músculo orbicular del ojo, el principal músculo encargado del cierre de los párpados. Este músculo rodea la órbita y los párpados, formando un esfínter alrededor del ojo. El músculo orbicular del ojo se divide en tres porciones: porción orbitaria, porción palpebral y porción lagrimal. Su origen en la porción nasal del hueso frontal y en el hueso lagrimal, y su inserción en la piel de la región orbitaria. Sus funciones es cerrar fuertemente o forzado el párpado. La porción palpebral tiene su origen en el ligamento palpebral medial, su inserción en el rafe palpebral lateral, y su acción es el cierre suave de los párpados. Porción lagrimal. Esta tiene su origen en la cresta lagrimal posterior y su inserción en los tarsos palpebrales. Su acción ayuda al drenaje de lágrimas hacia el saco lagrimal. El músculo orbicular del ojo está inervado por el nervio facial, correspondiente al séptimo par craneal. Por último, este músculo está irrigado por la arteria facial, por la arteria temporal superficial y también por la arteria oftálmica. El siguiente músculo es el elevador del párpado superior. Este es el responsable de abrir el ojo mediante la elevación del párpado superior, con su origen en el ala menor del esfenoides superior al conducto óptico y su inserción en el tarso superior, o sea, la piel del párpado superior. La acción principal del músculo elevador del párpado superior es elevar el párpado superior, permitiendo así la apertura del ojo, como en la imagen de la izquierda, donde no se está usando este músculo, y en la imagen de la derecha se está haciendo uso de este músculo. Por lo mismo, este músculo está inervado por el nervio oculomotor, el par craneal número 3, por lo que una lesión de este nervio puede producir ptosis palpebral. Profundo en el elevador del párpado se encuentra el músculo tarsal superior, también conocido como músculo de Müller.
Este músculo tiene su origen en la cara profunda del elevador del párpado superior, su inserción en el tarso superior, y su acción, a diferencia del elevador, hace que se mantenga el párpado en esa elevación. A continuación revisaremos los músculos relacionados con el globo ocular. Estos músculos permiten los movimientos oculares, la apertura y cierre de los párpados, así como funciones intrínsecas como la acomodación y el control del diámetro pupilar. La mayoría de los músculos rectos del ojo se originan en una estructura fibrosa localizada en el vértice de la órbita, denominada anillo tendinoso común o anillo de Sid. El recto inferior es el músculo que tiene su origen en el anillo tendinoso común, su inserción en la esclerótica inferior. Sus acciones, tiene tres importantes acciones. La primera, depresión del ojo, aducción del ojo y rotación lateral o extorsión del ojo. Este músculo está inervado por el nervio oculomotor, o sea, el tercer par craneal en su división inferior. De igual forma, este músculo, su irrigación sanguínea arterial, viene de la arteria oftálmica y la arteria infraorbitaria, que se originan en la arteria cariótida interna y la arteria maxilar, respectivamente. Tenemos al músculo el recto medial, con su origen de igual forma en el anillo tendinoso común y su inserción en la esclerótica medial. Su acción es la aducción del ojo. Inervación en el nervio oculomotor, el mismo par craneal número 3, y la irrigación, las ramas musculares de la arteria oftálmica. Ahora pasaremos al recto lateral, con su origen en el anillo tendinoso común de igual forma y su inserción en la esclerótica lateral. Su acción es la abducción del ojo. Con su inervación en el nervio abducens, el par craneal número 6, y su irrigación, las ramas musculares de la arteria oftálmica. El oblicuo superior tiene su origen en el cuerpo del esfenoides superior y medial al conducto óptico. Su inserción en la esclerótica posterolateral superior. Su acción es la depresión, la abducción y la rotación medial del globo ocular. Nervio, es importante mencionar que el tendón del músculo oblicuo superior atraviesa una estructura fibrocartilaginosa llamada tróclea antes de insertarse en el globo ocular, por lo que de esta forma está inervado por el nervio troclear, que es el nervio, el par craneal número 4. Está irrigado por las ramas musculares de la arteria oftálmica. Pasaremos ahora al músculo oblicuo inferior. Tiene su origen en el maxilar, en la porción anterior del piso orbitario, y su inserción en la esclerótica posterolateral inferior. Su acción, elevación, abducción y rotación lateral del globo ocular. Inervación en el nervio oculomotor, el mismo par craneal número 3, y la irrigación, las ramas musculares de la arteria oftálmica. Finalmente, pasaremos a los músculos intrínsecos del ojo, comenzando con el músculo ciliar, con su origen en el cuerpo ciliar y en el espolón escleral. Su inserción, las fibras anulares relacionadas con el cristalino. Su acción es producir la acomodación del cristalino para provocar una visión cercana. Está inervado por las fibras parasimpáticas del nervio oculomotor, el par craneal número 3, y está irrigado por las arterias ciliares. Continuaremos con el músculo, el esfínter de la pupila. Su ubicación, el iris. Su acción es la miosis, lo que significa la contracción pupilar. Está inervado por las fibras parasimpáticas del nervio oculomotor, el par craneal número 3, y está irrigado de igual forma por las arterias ciliares. Ahora, en su puesto, tenemos al músculo dilatador de la pupila. Tiene su origen en el epitelio anterior del iris y su inserción en el margen de la pupila. Su acción es producir la midriasis, es decir, la dilatación pupilar. Cuando este músculo se contrae, las fibras radiales del iris traccionan la pupila hacia afuera, aumentando su diámetro y permitiendo la entrada de mayor cantidad de luz. Está inervado por las fibras simpáticas postganglionares y está irrigado por las arterias ciliares.
Finalmente, para terminar la anatomía del ojo, revisaremos el fondo de ojo, también conocido como fondo ocular, que corresponde a la superficie interna posterior del globo ocular observable mediante una oftalmoscopía. Las estructuras principales del fondo de ojo es 1. La papila óptica, el disco óptico; 2. La mácula lútea; 3. La fóvea central; 4. Los vasos retinianos; y 5. La retina. El fondo de ojo representa una herramienta anatómica y clínica fundamental, ya que permite evaluar directamente estructuras nerviosas y vasculares del globo ocular. Es importante mencionar que dentro de estas estructuras anatómicas podemos observar que las arterias son más delgadas y más claras. También tienen una línea dorada en medio, mientras que las venas son más gruesas y son más oscuras. Esta se divide en 4 zonas: nasal superior, nasal inferior, temporal superior y temporal inferior. La medida normal del disco óptico es de 1.9 a 2.5 milímetros y el disco debe de caber aproximadamente 2.5 veces entre el disco y la fóvea. Una vez terminada la anatomía del ojo, pasaremos a la anatomía del oído. Comenzaremos con la visión general del oído. El oído va a ser el órgano encargado de la audición y el equilibrio. Anatómicamente se va a dividir en 3: oído externo, oído medio y oído interno. El oído externo capta las ondas sonoras, mientras que el oído medio transmite las vibraciones mediante los huesecillos. Y por último, el oído interno va a transformar esas vibraciones en impulsos nerviosos y además también va a participar en el equilibrio. Revisaremos el oído externo. Va a ser la primera división del oído y actúa como puerta de entrada para el sonido. Su función principal es captar las ondas sonoras y dirigirlas hacia el oído medio. Está compuesta por 3 elementos principales. Como podemos observar, el pabellón auricular, el conducto auditivo externo, que en la imagen de abajo lo tenemos en su parte ósea nada más, y la membrana timpánica. El pabellón auricular también es conocido como aurícula y coloquialmente como oreja, y va a ser una estructura visible externamente formada por una lámina de cartílago elástico, recubierta por piel delgada. Su función principal es captar y dirigir las ondas sonoras hacia el conducto auditivo externo. Va a presentar, como podemos observar, múltiples relieves y depresiones anatómicas importantes. La depresión más profunda y de mayor tamaño corresponde a la concha auricular, la cual constituye la entrada al conducto auditivo externo. Superior y anteriormente se observa un relieve con forma de Y denominado antihélix, lo tenemos marcado de rosa, el cual se divide en 2 ramas llamadas ramas del antihélix. Por delante del antihélix se localiza el hélix, que está señalado de color verde. Forma el borde más externo de la aurícula y se continúa hacia la región superior y posterior de la oreja. Entre las 2 ramas del antihélix se encuentra una depresión denominada fosa triangular. Entre el antihélix y el hélix se localiza otra depresión alargada llamada fosa escafoidea o también conocida como escafa. Anterior a la entrada del conducto auditivo externo se encuentra el trago, una prominencia cartilaginosa que ayuda a proteger el conducto. Inferior y por detrás del trago se localiza el antitrago, señalado de color azul rey, y entre el trago y el antitrago se observa la escotadura intertrágica. Finalmente, en la parte inferior del pabellón auricular se encuentra el lóbulo auricular, estructura formada principalmente por tejido adiposo y tejido conectivo que carece de cartílago y conecta con la piel de la cara. Revisemos el meato acústico externo. Se extiende hacia el interior a través de la porción timpánica del hueso temporal, desde la oreja hasta la membrana timpánica, una distancia de 2 a 3 centímetros en el adulto. Las glándulas ceruminosas y sebáceas en el tejido subcutáneo de la porción cartilaginosa producen cerumen. Aquí podemos observar la membrana timpánica, también llamada tímpano. Separa anatómicamente el conducto auditivo externo de la cavidad timpánica del oído medio.
Es una estructura extremadamente delgada y parcialmente transparente. La región superior y más pequeña corresponde a la porción flácida, como lo vemos en la imagen, la cual es más débil debido a que presenta menos fibras de soporte, mientras la región inferior y mucho más extensa corresponde a la porción tensa, la cual es firme y resistente, como estamos observando en esta imagen. La porción tensa tiene la forma de un cono poco profundo debido a la inserción del manubrio del martillo sobre su cara medial. El punto más profundo de esta concavidad recibe el nombre de ombligo de la membrana timpánica. Anatómicamente, la membrana timpánica se orienta hacia abajo y hacia adelante, además de presentar una inclinación lateral. Cuando las ondas sonoras llegan al conducto auditivo externo, esta porción, que es la porción tensa, vibra y transmite esas vibraciones hacia el martillo. La membrana timpánica va a estar formada por 3 capas. Externamente presenta una capa de piel continua con el conducto auditivo externo. Internamente posee una capa de mucosa continua con la cavidad timpánica del oído medio. Entre ambas se va a localizar una capa fibrosa, formada por fibras de soporte que proporcionan resistencia y tensión a la membrana. Estas fibras se van a insertar alrededor de casi toda la circunferencia de la membrana en una estructura denominada anillo fibrocartilaginoso, que es el que está marcado de este lado. Este anillo se va a fijar dentro de una ranura ósea del hueso temporal y permite mantener estable la membrana timpánica. Al observar la membrana desde el oído medio, puede apreciarse el manubrio del martillo firmemente adherido a ella y la extrema delgadez de la membrana, característica fundamental para la adecuada transmisión de las vibraciones sonoras. Ahora pasaremos al oído medio. Es una cavidad llena de aire situada dentro del hueso temporal y separada del oído externo por medio de la membrana timpánica, además que se conecta con la nasofaringe a través de la tuba auditiva. La función principal del oído medio es transmitir y amplificar las vibraciones de las ondas sonoras desde la membrana timpánica hasta el oído interno. Se extiende superiormente y hacia posterior dentro de la porción petrosa del hueso temporal. En esta región se localiza el mango o manubrio del martillo, unido a la membrana timpánica. También puede identificarse por primera vez los otros huesecillos del oído que no hemos revisado, que es el yunque y el estribo. Anteriormente se encuentra el orificio de la tuba auditiva, que lo podemos ver en esta imagen, también llamada tuba faringotimpánica, la cual comunica la cavidad timpánica con la nasofaringe. Al observar un modelo óseo del temporal, puede identificarse la porción petrosa del hueso temporal, el conducto auditivo externo y la ranura donde se inserta el anillo fibrocartilaginoso de la membrana timpánica. La tuba auditiva se dirige hacia adelante y medialmente desde el oído medio a través de un túnel estrecho. Solamente el tercio lateral de la tuba auditiva corresponde a una porción petrosa, mientras que sus 2 tercios mediales corresponden a una porción cartilaginosa. El cartílago de la tuba auditiva se fija a la base del cráneo y se extiende hasta la pared lateral de la nasofaringe, donde forma el orificio faríngeo de la tuba auditiva. En una disección profunda de la región infratemporal pueden observarse estructuras vecinas importantes, como lo es la lámina lateral del pterigoides, el constrictor superior de la faringe y los músculos elevador y tensor del velo del paladar. El músculo elevador del velo del paladar desciende medialmente hacia el paladar blando, mientras que el músculo tensor del velo del paladar va a descender hacia adelante rodeando el gancho de la lámina medial pterigoidea. Estos músculos se relacionan directamente con la tuba auditiva y participan en su apertura. La porción más estrecha de la tuba auditiva se localiza en la unión entre su porción ósea y la cartilaginosa. Finalmente, la tuba auditiva desemboca en la nasofaringe, por detrás de la cavidad nasal y por encima del paladar blando. La tuba auditiva normalmente permanece cerrada y se abre momentáneamente durante la deglución y el bostezo gracias a la acción de los músculos tensor y elevador del velo del paladar. Su función principal de esta apertura es equilibrar la presión de aire a ambos lados de la membrana timpánica. En el oído medio existen 2 músculos pequeños
el músculo tensor del tímpano y el músculo estapedio. El músculo tensor del tímpano tira del martillo y tensa la membrana timpánica, mientras que el estapedio limita el movimiento del estribo. Ambos músculos ayudan a proteger el oído interno frente a sonidos intensos. Anatómicamente, la cavidad timpánica presenta 6 paredes y las vamos a revisar en esta imagen. La pared membranosa corresponde a la pared lateral y está formada principalmente por la membrana timpánica. La pared laberíntica corresponde a la pared medial y forma la pared lateral del oído. En esta pared pueden observarse dos estructuras importantes. Vamos a ver la ventana oval o ventana vestibular, que es esta de acá. Está ocupada por la base del estribo y comunica con el vestíbulo del oído interno, y la ventana redonda, también conocida como coclear, la cual se encuentra cerrada por la membrana timpánica secundaria y se relaciona con la rampa timpánica de la cóclea. Entre ambas se encuentra una prominencia denominada promontorio, producida por la espira basal de la cóclea. Superiormente se encuentra la pared tegmentaria, también llamada tegmen tympani, que forma el techo del oído medio y lo separa de la fosa craneal media. Inferiormente se encuentra la pared yugular, formada por una fina lámina ósea que separa el oído medio de la vena yugular interna. Posteriormente se localiza la pared mastoidea, relacionada con las celdillas mastoideas y con el trayecto de la cuerda del tímpano, rama del nervio facial. Anteriormente se encuentra la pared carotidia, la cual separa la cavidad timpánica de la arteria carótida interna y presenta la abertura de la tuba auditiva. En la pared medial también puede identificarse el trayecto del nervio facial dentro del conducto facial, localizado inmediatamente por debajo de la superficie ósea. Y finalmente, las celdillas mastoideas corresponden a pequeños espacios llenos de aire localizados en el proceso mastoides y comunicados con el oído medio. Comenzamos con los huesecillos del oído. El estribo es el hueso más pequeño del cuerpo humano. Presenta una cabeza que se articula con el yunque, dos ramas, que es la anterior y la posterior, y una base ovalada que encaja en la ventana vestibular u oval del oído interno. La base del estribo se encuentra unida a la ventana vestibular mediante una membrana anular que permite pequeños movimientos de la base dentro de la ventana. Cuando el estribo se moviliza, transmite vibraciones hacia la perilinfa del oído interno. Posteriormente, sobre la cabeza del estribo se inserta el tendón del músculo estapedio, que va a limitar el movimiento excesivo del estribo, inclinándolo hacia atrás, y también va a ayudar a proteger el oído interno frente a sonidos intensos. El yunque se localiza entre el martillo y el estribo y transmite las vibraciones sonoras entre ambos huesecillos. El yunque presenta un cuerpo, una rama corta y una rama larga. La larga se dirige medialmente y termina en el proceso lenticular, el cual se articula con la cabeza del estribo, mientras que la rama corta se va a dirigir hacia posterior y se fija a la pared posterior de la cavidad timpánica mediante el ligamento posterior del yunque. En la parte anterior del cuerpo del yunque se encuentra una superficie articular con forma de silla de montar que permite su articulación con el martillo. La articulación entre el martillo y el yunque posee muy poco movimiento, por lo que ambos huesecillos se desplazan prácticamente como una sola unidad. El martillo es el huesecillo unido directamente a la membrana timpánica. Va a presentar una cabeza que se articula posteriormente con el yunque y un manubrio o mango que se encuentra incluido en la membrana timpánica. El martillo se mantiene suspendido mediante dos ligamentos, el ligamento anterior y el ligamento posterior. El movimiento del martillo ocurre alrededor de un eje de rotación formado por la alineación de ambos ligamentos. Posteriormente, el músculo tensor del tímpano se inserta en el manubrio del martillo mediante un tendón. Este músculo se encuentra dentro de un túnel óseo paralelo a la tuba auditiva y al contraerse tira medialmente del manubrio y de la membrana timpánica. Tanto el músculo tensor del tímpano como el músculo estapedio ayudan a disminuir la transmisión excesiva de vibraciones sonoras intensas hacia el oído interno. Para finalizar, pasamos a la cuerda del tímpano. Es una rama del nervio facial y emerge de la parte de atrás del hueso, aquí. Discurre entre el martillo y el yunque y emerge del oído medio, justo en esta parte que se está señalando. Para esto unirse al nervio lingual.
La cuerda del tímpano transmite el sentido al gusto a gran parte de la lengua. Ahora pasaremos al oído interno. También es llamado laberinto. Se localiza dentro de la porción petrosa del hueso temporal y contiene las estructuras responsables de la audición y del equilibrio. El oído interno va a estar formado por dos componentes principales. El primero es el laberinto óseo, que es el que se muestra en esta imagen, y el laberinto membranoso, que es este otro. El laberinto óseo corresponde al sistema de cavidades excavadas dentro del hueso temporal y contiene en su interior al laberinto membranoso, es decir, el laberinto óseo es como el caparazón y el membranoso está por dentro. El espacio entre ambos está lleno de perilinfa, un líquido con composición similar al líquido extracelular, que es rico en sodio. Dentro del laberinto membranoso se va a encontrar endolinfa, un líquido rico en potasio semejante al líquido intracelular. La diferencia de composición entre perilinfa y endolinfa es fundamental para la generación de impulsos nerviosos. El laberinto óseo se va a dividir en tres regiones. El primero, que es el vestíbulo. El segundo, los conductos semicirculares, óseos, y la cóclea. El vestíbulo es la región central del laberinto óseo. Anteriormente se comunica con la cóclea y posteriormente con los conductos semicirculares, como se muestra aquí. Dentro del vestíbulo se localizan el utrículo y el sáculo, que forman parte del laberinto membranoso. El utrículo y el sáculo contienen receptores sensitivos especializados encargados de detectar aceleraciones lineales y la posición de la cabeza respecto a la gravedad. Estas estructuras poseen una membrana otolítica que contienen pequeños cristales de carbonato de calcio llamados otolitos. Cuando la cabeza cambia de posición o acelera en línea recta, los otolitos se desplazan y estimulan las señales sensoriales, las células sensoriales, enviando información sobre el equilibrio al cerebro. Posteriormente al vestíbulo se encuentran los tres conductos semicirculares pero óseos: anterior, posterior y el lateral. Estos conductos se orientan aproximadamente en ángulos rectos entre sí para detectar movimientos en distintos planos del espacio. Dentro de ellos se encuentran los conductos semicirculares membranosos, llenos de endolinfa. Cada conducto presenta una dilatación llamada ampolla, que son las que vemos en esta imagen. Dentro de cada ampolla se localiza una cresta ampular o crista ampular, que contiene células sensoriales encargadas de detectar movimientos angulares o rotatorios de la cabeza. Cuando la cabeza rota, la endolinfa se desplaza dentro de los conductos semicirculares y dobla los cilios de las células sensoriales, generando impulsos nerviosos relacionados con el equilibrio dinámico. Anterior al vestíbulo se encuentra la cóclea, una estructura en espiral que se enrolla alrededor de un eje óseo central llamado modiolo. La cóclea contiene el órgano sensorial de la audición. En el interior de la cóclea se encuentra el conducto coclear, también conocido como rampa media, que forma parte del laberinto membranoso y contiene endolinfa. La cóclea también posee dos espacios llenos de perilinfa, la rampa vestibular y la rampa timpánica. La rampa vestibular comienza en la ventana oval, que es una estructura que ya hemos revisado, donde la base del estribo transmite las vibraciones sonoras provenientes al oído medio. Las ondas sonoras desplazan la perilinfa dentro de la rampa vestibular y recorren la cóclea hasta llegar al helicotrema, localizado en el vértice de la cóclea. El helicotrema comunica la rampa vestibular con la rampa timpánica. Posteriormente, las vibraciones van a regresar a través de la rampa timpánica hasta llegar a la ventana redonda, donde la energía sonora se disipa. Entre la rampa vestibular y el conducto coclear se encuentra la membrana vestibular o membrana de Reissner. Entre el conducto coclear y la rampa timpánica se localiza la membrana basilar. Sobre la membrana basilar se encuentra el órgano de Corti, que es el principal receptor sensorial de la audición. El órgano de Corti contiene células ciliadas internas y células ciliadas externas.
Las internas son las principales responsables de transformar las vibraciones mecánicas en impulsos nerviosos, mientras que las células ciliadas externas ayudan a amplificar y modular las vibraciones sonoras dentro de la cóclea. Por encima de las células ciliadas se localiza la membrana tectoria. Cuando las vibraciones desplazan la membrana basilar, los cilios de las células sensoriales rozan contra la membrana tectoria, produciendo cambios eléctricos en las células. A este proceso transforma las ondas sonoras en impulsos nerviosos. Los impulsos generados son conducidos por el nervio coclear. El nervio coclear y el vestibular forman conjuntamente el nervio vestibulococlear, correspondiente al octavo par craneal. El nervio coclear transmite la información auditiva proveniente del órgano de Corti y el nervio vestibular transmite información relacionada con el equilibrio desde el utrículo, el sáculo y los conductos semicirculares. Ambos nervios ingresan al encéfalo a través del conducto auditivo interno. En relación con el oído medio, la ventana oval comunica con el vestíbulo del oído interno y la ventana redonda se relaciona con la rampa timpánica de la cóclea. Entre ambas estructuras se encuentra el promontorio, que también ya lo hemos revisado anteriormente, y está producido por la espira basal de la cóclea. En conjunto, pasemos ahora a la irrigación e inervación de la oreja. La irrigación arterial de la oreja o pabellón auricular proviene principalmente de ramas de la arteria carótida externa. Las arterias más importantes son la arteria auricular posterior y la temporal superficial. La arteria auricular posterior irriga principalmente la cara medial o posterior de la oreja, además de parte del hélix y del lóbulo auricular. La arteria temporal superficial irriga principalmente la cara lateral o anterior del pabellón auricular, incluyendo estructuras como el trago, el hélix y la concha auricular. La arteria occipital aporta pequeñas ramas auriculares que contribuyen a la irrigación de la región posterior y superior de la oreja. Posteriormente, el drenaje venoso acompaña el trayecto de las arterias. Las venas auriculares posteriores drenan principalmente hacia la vena yugular externa, mientras que las venas temporales superficiales desembocan en la vena retromandibular. La sensibilidad de la oreja depende de varios nervios. El nervio auricular mayor, originado del plexo cervical, a partir de los ramos anteriores de los nervios espinales C2 y C3, proporciona sensibilidad a gran parte de la cara medial o posterior de la oreja, y también regiones del hélix, antihélix y lóbulo auricular. El nervio auriculotemporal, rama del nervio mandibular correspondiente a la división B3 del nervio trigémino, inerva la cara anterior de la aurícula, incluyendo el trago, la cruz del hélix y el borde de la concha auricular. La rama auricular del nervio vago, correspondiente al décimo par craneal, proporciona sensibilidad aparte de la concha auricular y del meato acústico externo. Clínicamente, la estimulación de esta rama puede desencadenar el reflejo tusígeno o reflejo de la tos. Finalmente, el nervio facial aporta una pequeña contribución sensitiva a ciertas regiones de la concha auricular. La sensibilidad